En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite por el Canal 1. Uno de los temas más sensibles al hablar de economía en nuestro país tiene que ver sin duda con la situación laboral de nuestros jóvenes. Algunos de ellos están regalando su trabajo y otros simplemente lo hacen por un salario que podríamos llamar ridículo. La ley del primer empleo desapareció y ahora el Ejecutivo está haciendo su mayor esfuerzo por reactivar esta situación. ¿Pero son suficientes realmente estas iniciativas? Ustedes aquí tienen la última palabra. Este será nuestro tema en Veredicto. Hacemos una breve pausa y regresamos. ¿Está manejando Colombia adecuadamente el tema del empleo juvenil? Es el debate que tendremos esta noche y primero queremos ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos de este debate. El mercado laboral es un mercado laboral que no es de stocks, es de flujos. Es decir, hay cambios permanentes y hay cambios permanentes porque las personas se mueren, porque las personas cambian de trabajo, porque las personas terminan de estudiar y empiezan a buscar trabajo, porque las personas se separan o se divorcian y tienen que buscar algunas trabajo. En promedio, de 2 millones de personas que buscan empleo en Colombia, casi 1 millón están en un rango entre los 18 y los 28 años. Esta situación ha llevado al gobierno a tratar de implementar políticas y programas que motiven a los empresarios a darles una oportunidad a jóvenes que recién terminan sus estudios y se enfrentan al mercado laboral sin experiencia alguna. La ley del primer empleo fracasó y ahora se trabaja en la iniciativa de 40.000 primeros empleos, la cual, aunque ayudará a un segmento de la población, no alcanzará a cubrir las necesidades crecientes de bachilleres y universitarios que necesitan urgentemente ayudar a sostener sus hogares o pagar sus créditos de estudio. Este será nuestro tema de hoy. Y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. Juvenil es el tema que desarrollaremos esta noche aquí en Veredicto. Recuerden, a partir de este momento ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí una casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. También recuerden que recibimos todas sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Nuestros invitados de esta noche ya están listos, así que vamos a proceder a presentarlos de inmediato. Nos acompaña esta noche en la Fiscalía el doctor Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de Bogotá, economista, también ha trabajado como docente. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y nos acompaña esta noche en el papel de la defensa el viceministro de Pensiones y Empleo. Se trata del doctor Luis Ernesto Gómez. Doctor Gómez, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches. Comencemos entonces a desarrollar nuestro veredicto. La Fiscalía tiene 4 minutos para presentarnos sus argumentos. Buenas noches, amables televidentes. Colombia no tiene política de jóvenes. Es un problema crucial en todos los países del mundo, pero en América Latina en particular, Colombia es uno de los países donde ese es un tema muy complicado. Tenemos 12 millones de jóvenes entre los 14 y los 28 años. La mitad debería estar estudiando, la otra mitad debería estar en el mercado de trabajo. No sucede eso. Tenemos 1.100.000 desempleados. Tenemos una tasa de desempleo de los jóvenes que es casi el doble de la tasa del país, más de 15%. Tenemos un desempleo de las mujeres jóvenes que es el doble de la tasa de desempleo de los hombres, está alrededor del 20%, mientras la de los desempleados jóvenes hombres es el 12%. Y el gobierno preguntándose cómo los vamos a atraer, ¿a qué? El mercado laboral les pide experiencia y competencias. ¿Cuántos jóvenes están en la educación? Sabemos que de todos los bachilleres que hay en el país, menos de la mitad logran llegar a la universidad. El gobierno nos dice, Serpilo paga, pero Serpilo paga es para un grupo muy pequeño y no resolvemos el problema de la gran masa. Tenemos casi 1 millón de personas de los que llamamos Nini. Nini quiere decir que ni trabaja ni estudia. Esos que ni trabajan y estudian nos generan un gran problema simplemente conceptual. Miremos hacia el futuro. Los ninis son aquellos jóvenes sobre los cuales todos los grupos ilegales vienen
en su búsqueda para promoverlos en actividades ilícitas. No quiere decir que tengamos tantos ilícitos, pero es ahí donde está. Quiero que ustedes reflexionen en un tema. Acaba de presentarse el atentado en Francia, en París. La pregunta es, ¿quién lo hizo? Franceses. Franceses que vienen de unos procesos de no inclusión efectiva en la sociedad. Nosotros tenemos ese problema en Colombia, no con extranjeros, con colombianos no incluidos efectivamente en la sociedad. Tenemos menores en condición de vulnerabilidad, con peligro de llegar a la guerrilla, de llegar a los grupos delincuenciales, las BACRIM y todo lo que tenemos. Las URIs están repletas de jóvenes delincuentes. ¿Qué alternativa les estamos dando? No hay un programa para ellos. Pero aún más grave, si el doble de desempleados son mujeres que hombres, a los hombres les estamos diciendo que probablemente les podamos limitar la libreta militar, que se la podemos dar. Las mujeres no prestan servicio militar. ¿Qué vamos a hacer para integrarlas? Son más de 600.000 mujeres desocupadas, jóvenes, a las cuales su única perspectiva es que si no logran encontrar un mercado de trabajo, un lugar en el mercado de trabajo, es buscar quien las cuide. Probablemente embarazarse temprano, probablemente entrar a mercados de trata de blancas, probablemente vivir de sueños e ilusiones que nunca se van a cumplir. Ese es el problema que tiene la juventud en Colombia. No hay una política clara de parte del Estado. No hay un programa de inclusión juvenil, no hay un programa para que los jóvenes terminen bachillerato y pasen a la universidad de manera masiva, no selectiva. Y no hay un programa para garantizar la primera oportunidad de trabajo donde a los jóvenes no les pidan experiencia y competencia. Claro, ese es un argumento en contra. Le piden experiencia la primera vez a alguien y nunca le han dado la oportunidad para que la adquiera. Eso es un círculo vicioso. El gobierno tiene que resolver esas dos cosas. Doctor Bonilla, lo invito para que, estando ahí de pie, responda a la siguiente pregunta que la formula el doctor Miguel Pinzón, auxiliar administrativo de la Dirección del Sistema Nacional de Juventud. ¿Qué opina usted que las empresas del sector privado y la academia se hagan los de la vista gorda cuando le asignan alguna responsabilidad en cuanto a las políticas de desempleo juvenil? Lo que llaman responsabilidad social empresarial, uno de los tópicos importantes es realmente saber qué pueden hacer para construir sociedad. Construir sociedad no es solo construir ganancias. Construir sociedad es involucrar a la población, crear sentido de pertenencia entre las personas que trabajan con una empresa. ¿Y cómo vamos a crear sentido de pertenencia si las empresas despiden periódicamente y rápidamente a sus trabajadores y no hay una permanencia en largo plazo en las empresas? La experiencia no se tiene en cuenta. En Colombia a los 35 años una persona ya es obsoleta y las empresas lo consideran así. Desde ese punto de vista, aquí hay que hacer un gran llamado a toda la sociedad, a empresarios, gobierno, de cómo construir una sociedad. Mucho más si vamos hacia construir una sociedad en paz. ¿Qué empleo les vamos a dar a esos jóvenes que están allá en la guerra y que se desmovilizan y que lo único que saben es guerrear? Y tenemos que traerlos a una sociedad en paz y no los podemos seguir armando. Tenemos que armarlos, pero de paciencia y de virtudes para construir un nuevo país. Doctor Bonilla, muchas gracias. Puede tomar asiento. Ahora, para contribuir con sus argumentos, vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata del doctor Jason Zubieta Díaz, trabajador temporal de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, integrante de la Junta Directiva del SUNET Bogotá y responsable del Departamento de Jóvenes de la CUT. Doctor Zubieta, muy buenas noches. Buenas noches a los televidentes. Comencemos entonces con el interrogatorio, doctor Bonilla. Doctor Zubieta, sigamos con el tema que me estaba planteado. ¿Por qué en la juventud hay tanta informalidad? Buenas noches. Primero lo que quiero decir es que la informalidad en Colombia hace parte de unas políticas que desde mi punto de vista no resuelven el problema de la juventud. Hoy en día, con una propuesta que se llama de los 400.000 empleos para jóvenes, nos quieren volver a presentar la política del primer empleo que se presentó en el 2010. Y, digamos, esa política hoy no ha resuelto el tema de la informalidad. Hoy Colombia es uno de los países con mayor informalidad en América Latina y el gobierno, digamos, no le importa realmente eso. Hay unas limitantes también incluso en el tema de poder acceder a un empleo.
los jóvenes hoy no podemos tener un empleo decente, digamos. En Colombia no se ha dado ese debate. Aquí hay unas cifras supremamente elevadas con el tema de el empleo, pero el empleo, ¿cuál empleo? ¿Cuál empleo está generando Colombia? ¿Sí? ¿Es un empleo qué? ¿Un empleo tercerizado? ¿Un empleo que está bajo las órdenes de prestación de servicios? ¿Un empleo que está bajo el contrato de hora labor, o cuál es el empleo que está brindando realmente el gobierno nacional? Hoy yo creo que la política realmente de este gobierno pues fracasa, ¿no? Porque evidentemente la ley que se presentó en el 2010, la mal llamada Primer Empleo, no resolvió el problema y ahora nos quieren reencauchar el tema de la ley, presentándola obviamente con nuevas variables, como el tema del tema de bajarle un poco de la edad al tema de la libreta militar para los jóvenes. Entonces yo creo que al gobierno no le importa realmente el tema del desempleo juvenil, y eso hace que obviamente la informalidad en los jóvenes crezca. Le voy a hacer un paréntesis ahí, es que el programa del gobierno es de los 40.000 primeros empleos, no 400.000, para que los televidentes tengan claridad sobre el tema. Continúe, doctor Bonilla. Los dice el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Educación, que los jóvenes profesionales tienen sueldos iniciales entre 1.200.000 y probablemente 2 millones de pesos. El salario mínimo está por encima de los 600.000. ¿Usted cree que realmente un profesional deba tener ese tipo de ingresos? ¿Un profesional joven después de 5 o 6 años de educación superior? Por supuestamente la respuesta es no. Yo creo que un joven que estudió 5 años en la universidad, que se preparó, que se formó en un centro académico, no le es suficiente un salario como esos. Incluso, insisto, en la propuesta que actualmente se presenta desde el Ministerio del Trabajo, los salarios para los profesionales son como de 900.000 pesos. ¿Sí? Entonces yo creo que es evidente que un joven profesional, ese salario no le resuelve, para poder subsistir en Colombia. Y si no tiene una situación cómoda o sus padres no la tienen, ¿cuánto se demoraría ese joven en pagar sus estudios? Yo creo que hay muchos ejemplos, hay miles de ejemplos en Colombia. Lo que pasa es que cuando las cifras se hacen obviamente desde el escritorio y no se va a la realidad, pues se entiende que el joven, yo conozco compañeros que han hecho 2 o 3 carreras y hoy están desempleados. Si han gastado mucha plata en poder formarse, y cuando se van a presentar una hoja de vida, una propuesta laboral, le dice que están sobrevalorados. Entonces, no hay una solución allí real para esos jóvenes. Han gastado mucha plata, incluso le deben al ICETEX plata para, que han pagado sus estudios, no han podido resolver eso. Terminan pagando 2 o 3 veces más lo que sacaron prestados para la universidad. Doctor Bonilla. Esas personas que le están debiendo al ICETEX, que además es un grupo muy pequeño, ¿cómo cree usted que pueden pagarle a la sociedad el préstamo? Yo creo que con su trabajo. Yo creo que el joven, si se formó, si se capacitó en una universidad, yo creo que el joven puede pagarle con su labor, con su experiencia, con sus habilidades, con su forma, como ha venido desarrollándose en la universidad, puede pagarle a la sociedad. Yo creo que podría ser una forma de que el joven pueda resolver ese dilema que tiene. Pero todos los días vemos en las noticias a la ministra Parodi hablando de nuevos cupos, de lo que se invierte en educación. ¿Usted qué rescata de este gobierno a nivel educativo? Pues yo realmente no rescato mucho, pues porque creo que finalmente el tema de la deserción escolar sigue siendo muy alta. Creo que no hay una educación realmente pública ni de calidad. Aquí creo que al gobierno también le hace falta eso. Yo creo que el gobierno debe invertir en la universidad pública, ¿sí? Creo que es la universidad hoy que genera mayor contenido científico para los jóvenes. Creo que un ejemplo claro es la Universidad Nacional de Colombia. Creo que esa universidad deberían invertirle más recursos. El gobierno nacional debería darle la importancia que merece la universidad. Y obviamente a los colegios de educación media y básica también debería fortalecerlos. Creo que el tema del presupuesto es supremamente importante para los colegios. En La Guajira, en el Chocó, creo que hay colegios que hoy tienen que recibir sus clases bajo una carpa, etcétera. Los ejemplos día a día se están viendo. Entonces yo creo que el gobierno
hace un poco de demagogia con decir que la prioridad es el tema de la educación. Doctor Subieta, le voy a pedir que continúe ahí en su puesto porque nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos escucharemos al doctor Gómez, viceministro de Empleo y Pensiones, con el contrainterrogatorio. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto. Les recuerdo que estamos en este momento en el segmento de la Fiscalía y a continuación escucharemos a la defensa contrainterrogar al testigo de la Fiscalía. Doctor Gómez. Jason, buenas noches. Buenas noches. Jason, ¿cuántos años tienes tú? 28 años. 28 años. Y cuando buscaste por primera vez empleo, ¿cómo lo hiciste y cuáles fueron las dificultades que encontraste? Las dificultades principales es el tema de los requisitos, tanto de la libreta militar como de la experiencia. Creo que eso es digamos, algo que el gobierno tiene que resolver y tiene que resolverlo bien. ¿Y hoy tienes un trabajo en la formalidad o un trabajo, mencionaban en la presentación que tienes un trabajo temporal en la Secretaría? Sí. ¿Qué dificultad tuviste, digamos, para entrar en una entidad pública como la Secretaría y por qué es un trabajo temporal? La dificultad que tuve inicialmente fue el tema de la libreta militar. Creo que ahí sigue habiendo un vacío supremamente grande y entré por una planta temporal porque fue una política, una decisión de esta administración distrital de crear empleos o trabajos decentes, el cual quedó insertado en el tema del plan de desarrollo Bogotá Humana. Hay una inquietud muy grande que tengo yo y que es un reto muy grande y es para lograr el trabajo decente como el que queremos para los jóvenes, trabajo con condiciones de formalización, de oportunidades varias, pues es muy importante el rol que jugó en el pasado el sindicalismo y que hoy las cifras de afiliación de jóvenes en los sindicatos son cada vez más bajos y los jóvenes cada vez se acercan menos a los sindicatos. ¿Qué estás haciendo desde la central y desde la importante central que es la CUT para lograr cautivar a los jóvenes y que vean también en ese vehículo de los sindicatos una oportunidad también para la reivindicación de sus ilusiones y sus expectativas como trabajadores? Digamos, una de las consecuencias por las cuales hoy los jóvenes no se quieren acercar al sindicalismo es porque ven de una otra forma allí que, digamos, el gobierno nacional no ha generado realmente una política de trabajo decente. Entonces, digamos, los jóvenes hoy en Colombia, dos de cada desempleados en Colombia, uno es joven. Entonces, digamos, es muy difícil, digamos, que desde la central o desde los sindicatos poder llegar a esa gran masa de jóvenes cuando la gran mayoría de ellos están desempleados o están tercerizados. Entonces, digamos, es una dificultad para la central eso, pero siendo así, de una otra forma, estamos obviamente tratando de organizar a esa gran masa que está tanto desempleada como tercerizada. Digamos, hoy creo que las más grandes cifras de tercerización son de jóvenes. Y entonces ahí es no solamente la pregunta para el sindicalismo, sino para el gobierno nacional. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional alrededor del tema de la tercerización? Que creo que en la ciudad obviamente eleva las expectativas y ni qué decir en el campo, ¿no? Estamos pensando hacia un post-conflicto, ¿sí? Y obviamente los jóvenes es el que recae el tema del conflicto, ¿no? Y entonces todo el mundo acá habla de jóvenes, pero realmente cuando hay que tratar de mirar una solución conjunta, una solución que pueda llegar realmente a atraer a ese joven, como ya lo explicó el doctor Bonilla, digamos, no hay una solución real del gobierno. Entonces aquí nos pasamos hablando pues de que hay una serie de iniciativas, una propuesta de ley, bueno, etcétera, pero digamos, eso finalmente no termina resolviendo el problema. Tiene que ser una propuesta estructural y que realmente llegue a los jóvenes y a las mujeres jóvenes, que son las más afectadas en todo el tema de la informalidad. ¿Otra pregunta? No, pues yo creo es que Jason y yo estábamos del mismo lado. Yo creo que Jason y lo mismo Ricardo tienen claro el diagnóstico sobre los grandes retos que enfrenta la juventud de nuestro país, retos en materia de oportunidades en todo sentido, pero creo que la manera como lo estamos haciendo y como lo vamos a ver en el siguiente bloque, definitivamente te va a demostrar que sí hay una agenda muy clara, una agenda comprometida y una agenda con resultados, generando oportunidades a jóvenes como tú y a los jóvenes que ahora están entrando justamente en ese mercado laboral. ¿Pero tiene una última inquietud o no? No. Creo que quedó ampliamente expuesto. Me interesaba mucho el caso de Jason y cuál había sido su experiencia personal en la búsqueda de oportunidades y de empleo. Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos entonces ustedes tendrán la oportunidad de escuchar los argumentos de la defensa. Estamos en Veredicto, ya regresamos.
de Veredicto, estamos en el segmento de la defensa. Ahora ustedes tendrán la oportunidad de escuchar los argumentos del doctor Gómez. Doctor Gómez puede ponerse de pie, tiene 4 minutos. Bueno, me alegra haber escuchado primero a Jason, porque creo que el caso de Jason nos sirve para ilustrar todo lo que se viene haciendo en este gobierno por los jóvenes. Es cierto que hoy 1 de cada 2 desempleados de este país está entre los 18 y 28 años. Y por eso la serie de iniciativas en materia de educación, en materia de oportunidades que hemos venido adelantando, no desde hace pocos meses, sino desde el año 2010, ya han traído resultados muy importantes. Jason nos contaba que era un gran reto conseguir un trabajo por falta de experiencia laboral. Así es, y así es en todos los países del mundo. Por eso desde el año 2010 impulsamos la ley del primer empleo, una ley que generó una reducción del 20,0% al 15,8% en la tasa de desempleo, porque incentivó a las empresas a que contrataran a jóvenes entre 18 y 28 años sin experiencia laboral. Eso no quiere decir que estemos conformes, el 15,8 sigue siendo altísimo y tenemos que seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para solucionarle el problema a ese millón de jóvenes y darle oportunidades. Jason también nos dijo, oiga, una de las trabas más importantes, aparte de la falta de experiencia, fue la libreta militar. No podemos seguir, esto tiene que tener una solución. Por eso el gobierno radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley en el cual establece que la libreta militar no va a ser más un requisito para acceder a un empleo, para que 565.000 jóvenes que hoy están remisos tengan una oportunidad. Queremos dar incentivos a las empresas y acompañar a los jóvenes en la búsqueda de empleo, porque esa también es una de las grandes barreras. Jason nos contaba que necesitaba, digamos, que contactó amigos, conocidos o a través de internet se informó. Pues queremos que los jóvenes tengan todo tipo de apoyo y de ofertas a la hora de encontrar empleo. Por eso creamos el Servicio de Empleo desde el año 2012, un servicio donde sin costo alguno a jóvenes y a mayores los orientamos en cómo elaborar una buena hoja de vida, cómo presentar una entrevista y que los jóvenes no tengan que recurrir a una palanca, sino simplemente preguntar, ir a una oficina de empleo con profesionales especializados en la ayuda de consecución de empleo y que le digan, mire, hay ofertas de acuerdo a su perfil, a sus expectativas, hay estas ofertas, pero algo más, que lo preparen para lo que implica trabajar y que le digan a la empresa, yo le voy a dar un beneficio económico, que es este programa que tú mencionabas, el programa de 40.000 primeros empleos, donde le decimos, si usted me contrata a un joven sin experiencia laboral, me le da una oportunidad de trabajo donde realmente obtenga competencias asociadas a lo que estudió. Si es economista, lo queremos en el área financiera o en la administrativa, adquiriendo las competencias. Si es un técnico en sistemas, lo queremos en el área de soporte, aprendiendo en temas asociados a lo que estudió. Si nos garantiza que le da una experiencia laboral que enriquezca ese perfil, esa hoja de vida, y si a la vez nos garantiza que retiene al menos al 60% de los jóvenes, vamos a financiarle 6 meses del salario. 6 meses del salario, y mencionó Jason los salarios. Nosotros queremos que los ingresos de los jóvenes y de los que ingresan al mundo laboral sean los mejores. Y estamos diciendo, aquí ponemos un CASE, le damos un básico, y sobre ese básico le decimos a la empresa ponga más. Les voy a dar un ejemplo del banco BBVA. Ellos requieren aquí en la ciudad de Bogotá algunos personal de apoyo. Nosotros ponemos 900.000 pesos al mes, ellos ponen otros 600.000, el salario de arranque es 1.500.000. Claro, Colombia, ponemos 900.000, ellos ponen 1 millón de pesos adicional al mes y tenemos unos salarios de arranque de 1.900.000. Lo que buscamos es que los jóvenes tengan oportunidades y, lo más importante, que esta política de educación y de oportunidades para los jóvenes se siga profundizando en los 4 años que viene. Por eso el proyecto de ley Pro Joven que les mencioné. Yo lo interrumpo para preguntarle cuál es la estabilidad de esos jóvenes, porque no quiero mencionar esas empresas, sino a nivel general no están explotando los conocimientos de estos jóvenes egresados o que se la pasan mucho más tiempo de su vida estudiando por un salario muy corto, muy pequeño. No, estamos hablando de el programa contempla que sean al menos 6 meses y que debe retener al joven otros 6 meses. Es decir, 6 meses lo ponemos nosotros, otros 6 meses lo pone la empresa y asume todos los costos. Entonces le estamos asegurando al joven 1 año de experiencia laboral y todas las estadísticas nos indican que un joven
con un año de experiencia laboral o 6 meses de experiencia laboral tiene 50 o 70% más probabilidades de conseguir un empleo, un segundo empleo. De todas formas, en nuestro país no hay una motivación fuerte sobre el salario y por eso se recurre a la informalidad, y muestra de ello es que todavía hay un 78% aquí en Colombia de estos profesionales egresados que se dedican a este tipo de trabajos, y solamente en países de Centroamérica hay el 60%. ¿Cómo hacer esa reducción? Bueno, los programas que les mencioné son programas absolutamente formales, es decir, con contratos laborales, estabilidad, seguridad y protección social. Aparte de eso, estamos hablando de un mecanismo de acceso al empleo formal, el servicio de empleo, lo que les decíamos, que no sea necesario recurrir a una palanca, un referido, un amigo, sino simplemente ir a una oficina de empleo donde te atienden totalmente gratis. Esa es la ruta hacia la formalidad. Pero lo que tenemos también es que generar las condiciones para que en el país en un todo se genere más empleo formal que informal. Hoy, y la realidad es, hoy la mitad de los colombianos que trabajan están trabajando en la formalidad, con seguridad social y protección social, y la otra mitad no. La tendencia ha mejorado, cada vez generamos más empleo formal. De los 2.400.000 empleos que se generaron el cuatrienio pasado, 1.900.000 son formales. Esta tendencia es positiva, continúa siendo positiva, pero el reto es que se mantenga a pesar de los indicadores económicos que hoy nos indican una desaceleración en materia de empleo y de crecimiento económico. Lo voy a invitar a que ahí de pie responda, tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, la siguiente pregunta, que la formula el comisionista de Bolsa y economista, el doctor Diego Franco. Es posible que las cifras que hoy en día nos reporta el DANE, que nos explican la tasa de desempleo juvenil, no sean el reflejo de la economía colombiana en 2015, sino por el contrario, el buen ambiente que vivíamos en 2014. Esto partiendo que la medición que hace el DANE es tomada con datos anteriores o pasados. Diego, las cifras del DANE indican que en el mes de julio la tasa de desempleo juvenil había bajado al 15,4%. Como les decía anteriormente, venimos del 20% en el año 2010, se cerró el año 2014 con un 15,8% y en el mes de julio íbamos en el 15,4%. Es decir, la tendencia en materia de empleo juvenil va a la baja. Incluso en los últimos 2 meses se frenó la reducción del desempleo. Y como los colombianos han visto, hubo un incremento de la cifra de desempleo. No ocurrió lo mismo con los jóvenes. En el caso de los jóvenes sigue el desempleo bajando. Esto debido a una política decidida en materia de educación, una política decidida en materia de generación de oportunidades para jóvenes, como el programa que les mencionaba anteriormente y como los programas de emprendimiento que ya les hablaremos más adelante. Y esto ha permitido que los jóvenes entre 18 y 28 años hoy sean principales beneficiarios de las oportunidades que se están generando en nuestra economía. Doctor Gómez, muchas gracias. Puede tomar asiento. Ahora, para contribuir con sus argumentos, vamos a invitar aquí a pasar al estrado a su testigo. Se trata del doctor Juan Carlos Reyes, director del Sistema Nacional de Juventud de la Presidencia de la República, politólogo de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en procesos y procedimientos de las leyes de justicia y paz, desplazados y reparación individual por vía administrativa, y ha elaborado seguimiento a publicaciones relacionadas con prácticas de buen gobierno. Doctor Reyes, buenas noches. Gracias por acompañarnos. A ustedes gracias por la invitación. Estamos hablando de este tema y precisamente uno de los que tocó aquí el doctor Bonilla fue el del ICETEX, pero realmente los cupos del ICETEX, aunque aparentan ser grandes, realmente tienen capacidad para pocos estudiantes de acuerdo a los requisitos. Por ejemplo, el puntaje que tienen que sacar en las pruebas saber es uno de ellos. ¿Cómo es el nivel de estos estudiantes que siguen accediendo al ICFES, por ejemplo? Perdón, al ICETEX. Bueno, yo quisiera hacer una precisión frente al tema del ICETEX, que es muy importante. Lo primero, este gobierno no ha improvisado con una política que viene de vieja data, y es facilitar créditos a los jóvenes para poder acceder a la educación superior, con 2 barreras que siempre han generado un gran problema. Uno de los cuales hizo referencia el doctor Bonilla, cuando decía los jóvenes quedan endeudados a futuro con unos grandes créditos donde terminan pagando 2 o 3 veces su carrera profesional. Este gobierno, en su primer cuatrienio, eliminó la tasa de interés real, la puso del 0% para aquellos jóvenes de familias de menores recursos. Hablamos familias jóvenes de estratos 1, 2 y 3. En segunda medida, otra de las barreras de acceso a los créditos del ICETEX era el requisito del codeudor. Más de un joven en Colombia sufría incansablemente en conseguir a alguien que le sirviera de codeudor para poder acceder a un crédito que le posibilitara la oportunidad de estudiar. Hoy ese requisito también se eliminó. Comencemos con el interrogatorio, doctor. A mí me parece que, y me parece extraordinario, a un joven hablando de políticas para joven,
también a Jason defendiendo y criticando de manera vehemente también lo que no considera que corresponde a sus expectativas. Y yo por eso también quiero arrancar preguntándote cuántos años tienes y cuál fue tu primer empleo y tus experiencias de primer empleo. Bueno, mi edad son 32 años de edad y mi primer empleo formal fue mi pasantía en la unidad, en lo que hoy es la unidad de víctimas, antes era la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley de Justicia y Paz. Y te pedían en todas partes mucha experiencia. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿La libreta militar? ¿Cuáles barreras encontraste? Tuve una diferencia frente a lo que se vive hoy en día y eso lo cambió la Ley de Primer Empleo. En mi época ese fue mi primer empleo formal. No se me remuneraba, pero adicional no se me contempló como empleo. Aun cuando fue un empleo, cumplía horario, tenía unas funciones determinadas y yo lograba unos resultados que se esperaban de mí. Pero en esa época eso no se contemplaba como un empleo, sino era una materia más de mi currículum de la universidad para poder graduarme. El caso de Juan Carlos, al igual que el caso de Jason, de trabajar en el sector público, donde más ejemplo deberíamos dar y donde menos ejemplo damos, porque allí se exige una gran cantidad de experiencia, nos llevó, y eso fue una sugerencia de Juan Carlos desde Colombia Joven, a que incluyéramos en el proyecto de ley Pro Joven, donde se discute el tema de la libreta militar, también un capítulo para el sector público. Tú me hablaste de prácticas laborales. ¿Qué tenemos ahí en ese proyecto de ley en materia de empleo para el sector público y para jóvenes, Juan Carlos? Bueno, hoy en día en Colombia no se tenía contemplado la posibilidad de que los jóvenes accedieran a una pasantía o que el Estado vinculara a los jóvenes en el sector público. Hoy se busca, al igual que Serpilo paga, buscar que los mejores perfiles puedan acceder al Estado para mejorar las calidades del personal. Hoy debemos romper la visión negativa que se enfrenta a los jóvenes, y eso es una de las cosas que hablaba el doctor Bonilla, la visión negativa y la falta de una política general. Eso es lo que se busca con esta política, que los jóvenes puedan acceder a una pasantía remunerada en las entidades del sector público y que se les garantice un tiempo donde no solo van a tener un empleo, donde van a adquirir habilidades y competencias, sino que se les va a reconocer dignamente ese aporte que hacen a través de un programa de pasantías que se construye con el Departamento de la Función Pública. Juan Carlos, ya para concluir, la política de empleo, de oportunidades para jóvenes va de la mano con una política de formación educativa, una política también de generación de ingresos, de oportunidades en general. Y Ricardo, arrancando el programa, nos hizo un ataque bastante contundente diciendo: en este gobierno no hay visión para los jóvenes, no hay política para jóvenes. Tú has sido, digamos, líder desde el inicio de este gobierno en esa política de oportunidades integral para los jóvenes. ¿Por qué no nos cuentas y por qué no le dices a Ricardo qué hemos hecho y por qué sí tenemos una política integral para jóvenes en oportunidades? Yo puse mucha atención en lo que planteaba el profesor Ricardo Bonilla y me alegra que haya arrancado con esa posición, por una razón. Estamos de acuerdo en que los jóvenes requieren políticas integrales, no solo una política de empleo, que es uno de los aspectos que requiere la dignidad de un joven, el reconocimiento de él como ciudadano. Por eso, este gobierno solo va a retomar algunos de los avances más importantes, de los que tienen que ver con una política de generación de oportunidades. Pero el primer dato, las organizaciones juveniles en Colombia buscaban modificar la normatividad vigente hasta el momento, la Ley 375 de 1997, una ley que creó los consejos de juventud y el Sistema Nacional de las Juventudes, pero que en la operatividad demostró no ser eficiente. Por eso ellos plantearon un proyecto de ley para reformar esa ley. El Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos apoyó a estas organizaciones para que presentaran el proyecto de ley en el Congreso de la República, y hoy tenemos el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la Ley 1622 del año 2013, que fortalece ese sistema, pero que además dignifica el rol de participación de los jóvenes para que puedan incidir en los escenarios de toma de decisión a través de unas comisiones de concertación y decisión, donde se obliga a las alcaldías, a las gobernaciones y al Gobierno Nacional a concertar las políticas para jóvenes. Comencemos también con el tema de acceso a la educación superior. La gente cree que el primer programa que apareció con el Gobierno Nacional fue Serpilo Paga. Yo quiero recordarles, primero, créditos del ICETEX con tasa real del 0% para familias de estratos 1, 2 y 3. Segundo, se eliminó la necesidad del codeudor para acceder a los créditos. Tercero, se creó el programa Jóvenes en Acción, que busca focalizar a la población más pobre dentro de los pobres para apoyarlos. Y a través de ese programa se beneficiaron más de 140.000 jóvenes con cupos en el SENA o en otras universidades
con no solo el acompañamiento para que accedieran a la matrícula, sino algo que ustedes dos planteaban que también reconocemos y que es uno de los problemas grandes y gruesos que ha tenido que atender la población juvenil. Ya, con esto termino, y es el sostenimiento. Por eso, Jóvenes en Acción no solo les consigue la beca, sino también les financia el sostenimiento para atacar la deserción. Comencemos entonces con el contrainterrogatorio de una vez, doctor Bonilla. Gracias. Juan Carlos, muy interesante todo lo que usted dice que está haciendo, se está haciendo desde el gobierno. Pero eso es una política selectiva y excluyente. Cuéntenos, ¿cuántos bachilleres salen al año en Colombia? ¿Cuántos bachilleres salen al año en Colombia? Hoy estamos al orden de los 400.000. ¿Cuántos ingresan a la universidad? Están ingresando, hoy tenemos una cobertura del 45% en educación superior. Entonces, 10.000, ¿qué peso hace ahí? 10.000, ¿qué peso hace ahí? Yo quisiera recordarle, doctor Bonilla, que cuando inició el gobierno de Juan Manuel Santos, la cobertura en educación superior estaba rondando el 34%. Se ha aumentado cobertura, pero adicional a eso, una de las barreras de acceso a la educación superior es la economía de la familia. Lo que se está buscando acá es que para aquellos que se demuestran ser excelentes en la educación, la falta de recursos de su familia no sea la barrera de acceso a las oportunidades. Entonces, tenemos 400.000 bachilleres, entran 180.000. ¿Qué vamos a hacer con los 220.000 que este año no entraron? ¿Qué vamos a hacer con los 220.000 que no entraron el año pasado? ¿Qué vamos a hacer con los 220.000 que no van a entrar el año entrante y ya son 660.000? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Seguir una política progresiva que aumenta la cobertura de la educación superior, que por otro lado ayuda a las familias de menores recursos que no logran acceder a las oportunidades de educación superior, pero además de eso, comprender un poco más el contexto del desempleo juvenil, que no solo se refiere a políticas de emparejar plazas de empleo con jóvenes desocupados, sino que empieza por entender que la asociatividad juvenil es importante, que el voluntariado juvenil es importante, que el emprendimiento juvenil es importante. Solo le doy un dato para que lo tenga ahí presente. Del 100% de los recursos que hoy tiene el Fondo Emprender como capital semilla para apoyar iniciativas juveniles, el 75% son organizaciones o son jóvenes quienes están accediendo a esos recursos. Lo que quiere decir que nosotros tenemos una visión de oportunidades para el joven muchísimo más amplia de lo que se había tenido en los últimos 30 años en Colombia. ¿Qué vamos a hacer con el 1.000.000 de personas que hoy son que ni estudia, ni trabaja, y que es caldo de cultivo para ser reclutado por las BACRIM, por las organizaciones delincuenciales, y a las cuales nosotros, país, tenemos obligación de encontrarles una alternativa productiva y socialmente útil? ¿Qué vamos a hacer con ello? Porque el programa está dirigido a los pilos, pero es que resulta que no todos están en ese mercado. Tenemos ahí 1.000.000 y hay 1.100.000 desempleados. Si el programa es para encontrarle empleo a 40.000, ¿dónde quedamos el resto? Bueno, doctor Bonilla, usted mismo lo ha dicho, y eso me encanta, esto es una responsabilidad de todos, donde el Estado es un actor fundamental, más no el único. Y yo le respondo de la siguiente manera. Primero, estamos haciendo un trabajo sistemático, como lo demostró el viceministro Luis Ernesto Gómez, donde llevamos reduciendo sistemáticamente, año tras año, mes a mes, el desempleo juvenil. Claro, la cifra sigue siendo abrumadora, pero ante el 20% anterior, hoy vemos un avance que es esperanzador. Una última pregunta, pero una respuesta. Una última pregunta. Pero entonces ¿usted de verdad cree que el desempleo bajó del 20 al 15 por la política de jóvenes? Si es que el desempleo general bajó de poco más del 12,5 al 9, y eso involucra a toda la sociedad. O sea, es un resultado del desarrollo económico, no de la política de jóvenes. ¿Usted de verdad cree que es de la política de jóvenes? Doctor Bonilla, yo sí creo que la ley de primer empleo generó condiciones. Vuelvo y le reitero, mi caso personal. En mi época no se me reconocía la pasantía como experiencia laboral. Si hoy una persona llega a mi oficina y quiere que yo la contrate, tengo el ejemplo. Alexander Medina, un joven que no se le reconocía la experiencia laboral y hoy está contratado y logró ser contratado gracias a que se le reconoció por la ley de formalización y generación de empleo llamada Ley de Primer Empleo, se le reconoció su pasantía. Le recuerdo, no solo eso, hoy los aprendices del SENA
no solo ganan el 75% del salario mínimo como se hacía antes, sino que gracias a esa política que usted hoy cuestiona, que no quiere creer, hoy están ganando el 100% del salario mínimo a través de que, por ley, cuando se reduce el desempleo a un dígito, por tiempo, se reconoce me toca el 100% interrumpirlos de a los salario. dos. Muchísimas gracias al doctor Reyes, al doctor Bonilla. Nosotros vamos a hacer otra breve pausa comercial y cuando regresemos ustedes escucharán los alegatos de conclusión de la Fiscalía y de la Defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. Nuestro debate esta noche: ¿está manejando Colombia una política adecuada en el empleo juvenil? Comencemos entonces con los alegatos de conclusión. La Fiscalía, doctor Bonilla. El gobierno nos propone una serie de programas, entre ellos Serpilopaga, ayudarle a las empresas a contratar empleados, pero empleados calificados, a crear algunas condiciones de información para mejorar las condiciones de acceso. Pero estos son programas limitados, excluyentes y selectivos. El problema real de los colombianos sigue estando en el otro grupo, los 220.000 bachilleres que no entran a la universidad cada año. Pero además de eso, los que ni siquiera terminaron el bachillerato, que llega al grupo que llamamos ni trabaja ni estudia y que se convierte en un problema grave de inclusión en la sociedad. Nosotros no podemos resolver el problema solamente pensando en los líderes. Tenemos que pensar en la gran masa. Y esa gran masa está quedando excluida de estas políticas. Póngale además, amigo televidente, el tema de que el desempleo juvenil más numeroso e importante es de las mujeres. Y las mujeres no prestan servicio militar. Es decir, no es por ese lado una limitante. El tema de las mujeres es cómo creemos realmente en Colombia que las podemos incluir responsable y decentemente al mercado de trabajo. Muchas gracias, doctor Bonilla. Comencemos entonces con los alegatos de conclusión que tiene esta noche la defensa, doctor Gómez. Bueno, no, yo creo que tanto Jason como Ricardo están con la misma preocupación y con el mismo interés que los jóvenes tengan oportunidades en nuestro país. Comenzaría por definitivamente discutirle a Ricardo que no se está haciendo nada y no se está mirando a esos jóvenes que salen del bachillerato, que no tienen el bachillerato. Para ellos es una serie de programas de validación del bachillerato, de apoyo en la consecución de empleo, de oportunidades, de reentrenamiento a través del SENA, muchas vacantes en formación o en emprendimiento, pero que este programa no nos permite cobijar. Yo lo que sí creo que es fundamental es: estamos en un periodo donde la manera como logramos superar grandes retos, como el reto de las oportunidades para los jóvenes, no es diciendo que tenemos todo correcto. Y el gobierno claramente no está sugiriendo que ha hecho todo perfecto. Está demostrando que ha trabajado, que ha hecho mucho, pero también está diciendo que falta mucho por hacer, que tenemos una tasa de desempleo muy alta para jóvenes, que tenemos que seguir permanentemente generando oportunidades en materia de educación, de emprendimiento, de oportunidades laborales, y que lo está haciendo. Y por eso la invitación es a Ricardo y a Jason que trabajemos del mismo lado, que no descalifiquemos, que asumamos que es un reto muy grande y que requiere de la unión para lograr sacar adelante ese gran país y ese nuevo país, que me alegra que Ricardo también utilizó el eslogan del gobierno de el nuevo país. Pues el nuevo país son justamente esos jóvenes que hoy están o accediendo a oportunidades gracias a lo que ya venimos haciendo, o que necesitan urgentemente una oportunidad y que para ellos estamos trabajando. Muchas gracias. Ustedes ya escucharon entonces los argumentos de la Fiscalía, de la Defensa, los alegatos de conclusión, pero ahora queremos conocer su opinión. ¿Cómo puede hacerlo? Ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv, encontrará allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. Quedan solo unos minuticos. Hacemos una pausa comercial y regresamos para conocer su veredicto. Colombiano una política adecuada para dar empleo a los jóvenes? Es el tema que hemos debatido esta noche aquí en Veredicto, y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Ricardo Bonilla, con un 57%. La Defensa, doctor Luis Ernesto Gómez, obtuvo un 43%. Doctor Ricardo Bonilla, usted ha asumido esta noche el papel de fiscal en nuestro debate y los televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Le agradezco a los televidentes el veredicto favorable.
es un reconocimiento de que en el país se puede estar haciendo algo para incluir a la juventud, pero algo que es absolutamente insuficiente. Y que lo que necesitamos pensar es en los grandes volúmenes de jóvenes que hoy no hacen nada. 1.100.000 jóvenes que están desempleados, casi 1 millón de personas jóvenes que ni trabajan ni estudian, más de 220.000 jóvenes que todos los años salen bachilleres y no pueden entrar a la universidad. Es sobre ese gran grupo de gente que tenemos que construir una política seria y permanente. A los representantes, muchas gracias, a los testigos de igual manera por habernos acompañado en este interesante debate. Por supuesto, a ustedes, nuestros televidentes, recuerden que la cita es el próximo lunes a las 10:15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad. ¡Feliz noche!